¿Cómo estáis? Nos saludamos como siempre antes de empezar. Bueno, espero estén bien, hayan descansado bien. Y nos toca aprender un poquito de la palabra, ¿verdad? Ya el tercer día del seminario. Y hay algunas almas que están escuchando muy bien y espero que Dios tenga un regalo para ellos el último día, el domingo. Yo también tengo un regalo, pero es un secreto, ¿vale? Entonces espero que sigan asistiendo hasta el domingo. Y con suerte van a tener dos regalos, ¿vale? Uno de parte de Dios y otro de mi parte, ¿vale? Entonces, ¿qué? Ah, claro, muchísimo más importante. El mío es nada, una porquería. El mío es, en comparación con el regalo de Dios, todas las cosas son basura, ¿no? Entonces, pero bueno, un detallito, ¿vale? Un detallito. Entonces, hermanos, os pido eso. Y que apaguemos los teléfonos, muy importante, y también que apaguemos las preocupaciones que tengamos en el corazón y estemos 100% en la palabra, ¿vale? Vamos a orar como siempre, preparar nuestro corazón. Ese corazón duro. Oremos juntos. Oh Dios, Padre eterno, a ti damos las gracias, Señor, siempre. La gloria sempiterna por los siglos de los siglos. A ti clamamos en nuestras oraciones, Señor, y nuestro espíritu clama a ti para pedir sabiduría, para pedir conocimiento de tu palabra. Y en este día, Señor, nuevamente nos congregamos en este lugar para también pedirte que tú nos guíes en ese camino, en esa senda que es la vida cristiana. Señor, durante esta semana estamos desarrollando un seminario bíblico donde estamos mostrando abiertamente tu palabra, como tú has manifestado tu poder y tu gloria a través de tu palabra y como has manifestado también tu misericordia a través de la imagen de tu Hijo Jesucristo. La misma imagen del Dios viviente, con su mismo poder y deidad y con su misma gloria. Y ese Hijo, el cual vino a este mundo no para juzgarlo, Señor, sino que vino para salvarlo. Nosotros estamos aquí gracias a Él y a su misericordia en esa cruz. Nosotros vivimos, Señor, dándote siempre las gracias por ese regalo que tú nos has dado. Y hemos invitado a otras almas a este lugar para que escuchen, Señor, tu palabra. Y para que ellos también puedan recibir ese maravilloso regalo que tú das gratuitamente, solo por gracia, solo por fe, solo por tu palabra, solo por Cristo y solo para tu gloria, Señor. Por eso recuérdanoslo cada día de nuestra vida, que nosotros no hemos puesto nada en esa salvación, que no depende de nuestras obras para que nadie se gloríe, sino que depende solo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos, Dios, que obres en estas almas y esas otras almas que hemos invitado y que hoy no han podido venir a ese lugar, Señor. Te pedimos que toques su corazón para que mañana sí puedan estar entre nosotros, seguir escuchando tu palabra. Te pedimos por otras iglesias, hermanas nuestras que están haciendo seminario de la Biblia, en Lanzarote, en Collado Villalba, en Cuenca, en Madrid Este. Hay algunos lugares donde se han llevado la semana pasada y donde esta semana también se están llevando seminarios bíblicos. Señor, ayuda también a esas iglesias para que prediquen fuertemente tu evangelio y para que muchas almas se salven en estos últimos tiempos. Porque de una cosa estamos seguros, Señor, y es que estamos viviendo en la última época. Ese fin del siglo que Jesucristo nos mostró esas señales. No nos dijo qué día ni qué hora, pero sí nos dijo que habría unas señales y nosotros podemos ver claramente. Aquellos que tenemos el Espíritu de Dios podemos discernir los tiempos en los que vivimos. Por eso te pedimos, Señor, que tengas misericordia de esas almas en estos últimos tiempos. Pero todo depende de ti, Señor. Por eso lo dejamos todo en tus manos y oramos como siempre en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias. Vamos a buscar primeramente en la Biblia. Vamos a buscar Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43.
Vamos a leer primeramente versículo 10. Isaías 43, versículo 10. ¿Tenemos todos? Vamos a leer todos juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Versículo 11, vamos a leer también todos juntos. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. Fuera de Dios no hay quien salve. Fuera de Jehová no hay quien salve. No hay otro Dios, no hay otra manera, no por obras, no hay otro modo. Cristo, la noche que fue entregado, dijo: Padre, si fuera posible que esta copa pase de mí, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Cristo entendía que no había otro modo. No había otro modo de salvar al mundo sino a través de su sacrificio. Y Dios nos muestra en su palabra que no hay otro modo en el cual podemos ir al cielo, en el cual podemos salvar nuestras almas, si no es por Él, por Dios, por su misericordia. Vamos a leer también juntos el versículo 19, por favor. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios ha hecho todas las cosas nuevas, sobre todo ha hecho nuestra alma nueva. Esa alma que estaba muerta, y más que muerta estaba putrefacta, Él la ha dado vida, la ha vivificado. Y Él nos ha dado esa vida para que nosotros podamos vivir para Él y por Él durante el resto de nuestra vida. Pero sabemos que hay almas que todavía siguen en el viejo hombre, que todavía siguen sepultados para Dios, y queremos traerlos a la vida, y por eso hacemos el seminario de la Biblia. Hoy queremos seguir aprendiendo acerca de la Biblia para que nos muestre, si ayer vimos la historia pasada, ¿verdad? Ayer estuvimos aprendiendo acerca de la historia del pueblo de Israel, los motivos por el que Dios escogió un pueblo y los motivos por el que Dios nos muestra su palabra. Hoy tenemos que entender sobre los tiempos presentes y el futuro, sobre todo, para que entendamos qué es lo que tiene Dios preparado para esas personas y para nosotros, ¿vale? Para nosotros. Entonces, por favor, les pido que estemos atentos, que estemos ávidos, espabilados. No quiero que se me duerma nadie. Yo sé que a lo mejor puede resultar un poco aburrido a algunas personas, pero intenten luchar contra ese demoniete que les pone la mano en el hombro y se duerme, ¿vale? Yo les prometo ser más breve que ayer, ¿vale? Ustedes me prometen no dormirse, yo les prometo ser más breve. ¿Trato hecho? Trato hecho, vale. Pues vamos a empezar, sin más dilación. Bueno, un pequeño resumen de lo que vimos ayer, cuando el pueblo de Israel llegó a ese monte Sinaí, donde Dios le tiene preparada su palabra, sus mandamientos. Debéis de vivir de acuerdo a esta manera. Me tenéis que obedecer. ¿Vais a obedecer mi palabra? Yo os voy a bendecir. Si por el contrario desobedecéis mi palabra, yo os voy a maldecir. Y vimos toda una serie de bendiciones y una serie de maldiciones. Y Dios simplemente dijo: vosotros tenéis que escoger en obedecer o no obedecer. Ellos dijeron: sí, vamos a obedecer. Pero luego, con el paso de los años y de los siglos, continuamente ellos desobedecieron. Continuamente. Era una regla. Desde el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, el tiempo antes de Cristo, siempre ellos desobedecieron. Y vimos también ayer al final cómo ellos, el máximo despropósito fue rechazar a Cristo. Ellos esperaban un rey, un Mesías, profetizado en Isaías, profetizado en todo el Antiguo Testamento. Está profetizado ese Mesías, Salvador, Redentor. Pero ellos esperaban un rey poderoso, un rey que les salvase del yugo, de ese yugo de hierro que ponían las naciones sobre ellos. Pero Cristo les traía algo mejor. Traía no libertad carnal, sino traía libertad espiritual. Es lo que más necesitamos. ¿Se acuerdan de la historia en la que Jesús está en Capernaum, en casa, predicando la palabra? La casa estaba llena de gente y llegan 4 amigos con un paralítico y no saben cómo entrar, pero ellos quieren que Jesús sane a ese paralítico. Esos 4 amigos se suben a la azotea, empiezan a romper el techo de la casa, abren un hueco y bajan a ese paralítico con unas sogas. No queremos imaginarlo para no reírnos, ¿verdad?, por la situación. Pero cuando ese paralítico estaba bajando por ahí y Cristo ve la fe, no del paralítico, sino la fe de los de alrededor, de la fe de los que sujetaban la soga, le dijo:
¿qué haces ahí? ¿Dijo eso? No, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Coge tu lecho y vete. Coge tu lecho y vete. Pero primero le dijo, tus pecados le son perdonados. Los 4 amigos pensaban que su mayor problema, que su problema principal era su parálisis. Pero Cristo solucionó primero su mayor problema, su muerte espiritual. Tus pecados te son perdonados. Ahora que tus pecados han sido perdonados, coge tu lecho y anda. Por eso Dios lo primero que quiere hacer es sanar lo más importante de nuestra vida, que es el alma. Dios sabe que nosotros tenemos enfermedades, dolencias, pero también sabe que eso es temporal. Pero nuestra situación espiritual es muchísimo más grave. Pero el pueblo de Israel no lo entendió. Ellos querían cosas de la carne, señales. Pero Cristo venía a traer otra palabra. Palabra de vida vino a traer Él, ¿verdad? Vida eterna. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijo todo el pueblo. Bien, consumado es, ¿verdad? Entonces, como Israel escogió la desobediencia, esa tierra que había prometido Dios, esa tierra se convirtió en un desierto. Por siglos, milenios, 2 milenios, esa tierra ha sido un puro desierto donde solo había escorpiones, anaclanes, serpientes y culebras. La nación fue dispersada en el siglo I después de Cristo. Y la bendición que Dios había prometido para ese pueblo, 2 tipos de bendiciones, bendición física y bendición espiritual. Pero esa bendición se convirtió en maldición, persecución, muerte, destrucción, una serie de calamidades perpetuas y por milenios. Aquí, Lucas 23, 31, ayer mencioné este versículo, porque si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Jesucristo estaba hablando de Él mismo. Si en el árbol verde se hacen estas cosas, si en mí están haciendo estas cosas, me están crucificando, me están dando latigazos, me están escupiendo, dando puñetazos, me están poniendo una corona de espinas, yo que soy el árbol verde, hacen estas cosas, en el seco que no será. Pero también es un reflejo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el árbol verde, ¿no? Es el olivo, ¿verdad? La Biblia nos dice que es el olivo bueno, ¿no? Luego hay un olivo silvestre, que son los gentiles. Pero si en el árbol verde, que son ellos, Dios hizo esas cosas, en el seco, que somos nosotros, ¿qué no se hará? Y terminábamos ayer viendo esos versículos en 1 Corintios, ¿verdad? Que decía que esto es como ejemplo, para que aprendamos. Los que nos toca vivir en los tiempos presentes, en los tiempos finales, tenemos que aprender de eso. Nosotros tenemos que aprender de lo que Dios nos ha mostrado, porque es un ejemplo para nosotros, para amonestarnos, para llamarnos la atención, para decirnos, despierta, te estoy hablando a ti que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Dios. Dios quiere que de nuestra alma despierte, nuestro espíritu venga a vida. Pero muchas veces nosotros nos dormimos en nuestro mundo, en nuestro día a día, y no nos interesa nada de lo que se está predicando. Tenemos que entender la importancia de la Biblia, la importancia de la palabra de Dios. ¿Saben quién es Él? ¿Quién es? Jesús. No, Pablo, bien, hermana. Por lo menos veo que alguna hermana presta atención. No, es broma. Yo sé que no se acuerdan. No es Jesús, Él es Pablo. Pablo estaba predicando en la sinagoga, también predicaba en las sinagogas de los judíos. ¿Y qué dijo Pablo? En Romanos, capítulo 10, versículo 1 y 2. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Escuchen, Pablo mismo dijo, yo mismo rechazaría la salvación con tal de que mi pueblo, que mis hermanos en la carne, que son el pueblo judío, ellos se salvasen. Yo, porque los amo. Y Pablo dijo, ellos tienen celo, sí. Ellos tienen celo de Dios. Es decir, tienen ganas de escuchar la palabra, pero no conforme a ciencia, no tienen conocimiento. Ellos tienen ganas, pero no tienen corazón. Ellos quieren aprender, pero no saben cómo. No conforme a ciencia. La palabra ciencia significa conocimiento. Oseas dijo, mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios. Hay que tener conocimiento de Dios. Sin conocer a Dios no se puede ir al cielo. Sin conocer a Dios no se puede agradar a Dios. ¿Entienden? Sin conocer a Dios yo no puedo hacer nada por mi alma. Por eso tengo que conocerle.
Aquí, Deuteronomio 28, 62, también lo vimos ayer, ¿verdad? Dice, quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo, en multitud, por cuanto no obedecisteis, ¿el qué? La voz de Jehová. En otras palabras, no obedecisteis la palabra ¿de quién? De Dios. Vuelvo a repetir, no obedecer la palabra de Dios es no obedecer a Dios. No creer en la palabra de Dios es no creer en Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer, ¿qué? Escoger. Escuchen bien. Adán y Eva, que Dios les dio la opción de escoger, ¿no? No dos árboles, muchísimos árboles y otro árbol. Escoged. Ellos escogieron árbol de vida o árbol de muerte. De muerte. Ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero que les conducía a la muerte. Escoged. Ellos escogieron la muerte. El pueblo de Israel, Dios le dijo, bendición o maldición, obediencia o desobediencia, escoged. ¿Y ellos escogieron? Desobediencia, maldición. El día en que Cristo fue crucificado, escoged, Barrabás o Jesús. Barrabás, un ladrón, un asesino, un alborotador, o Jesucristo, que yo no veo nada malo en él. Un carpintero. Escoged. ¿Y escogieron? A Barrabás. La palabra también enseña camino de vida. Yo pongo delante de vosotros camino de vida o camino de muerte. ¿Y ellos qué escogieron? Camino de muerte. Camino de muerte. El hombre siempre escoge mal. Venir a la iglesia o no venir a la iglesia. Venir a la iglesia descansado, espabilado, con un par de cafés para no dormirme. O venir a roncar. ¿Entienden? Venir a la iglesia a escuchar lo que dice el predicador, o venir a la iglesia a ver el móvil, el teléfono. Venir a la iglesia para pasar un rato, o venir a la iglesia para intentar salvar mi alma de una vez. Dios nos da a escoger. Y de verdad depende de nosotros, es escoger y luego Dios obrará. Depende de lo que tengamos en el corazón. Pero Dios quiere ver lo que tenemos en nuestro corazón. Si tú en tu corazón tienes burla, si tú en tu corazón tienes soberbia, si tú en tu corazón lo tienes vano, pensando en las cosas de ahí fuera, Dios no va a obrar en ti jamás. Dios no obra en esos corazones. Dios tiene que ver un corazón contrito y humillado para no despreciarlo. ¿Entienden? Dios tiene que ver un corazón que está dolido. Un corazón burlón, Dios no lo ve. Dios pasa por alto. Es más, lo resiste, lo aparta más. Porque Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Por eso, lo primero que tenemos que tener es un corazón preparado para recibir su palabra. Si no, es como tirarla directamente a la basura. No sirve para nada. El pueblo de Israel continuamente tiró la palabra de Dios. No la aceptaron. De boca, solo de labios, como muchas personas, muchas iglesias, solo de labios. Pero el corazón estaba muy lejos de él. San Lucas capítulo 21. Esto simplemente es un resumen para que no busquen en sus Biblias y no pierdan mucho tiempo. San Lucas 21, versículo 24, dice, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, Jerusalén será hollada, es decir, pisoteada, lo que se hace con las uvas, por los gentiles. Es decir, será pisoteada por muchas naciones hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué significa este versículo? Pues que todos serían llevados cautivos, caerían a filo de espada a todas las naciones, es decir, serían dispersados por todo el mundo y que Jerusalén sería pisoteada hasta que el tiempo de esos mismos que están pisoteando se cumpla. ¿Entienden este versículo? El pueblo de Israel estará dispersado y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de esos gentiles se termine. Estamos hoy en ese tiempo, en el tiempo de los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, porque hoy vamos a hablar de profecías, hoy vamos a aprender acerca de profecías. Y la profecía que vamos a ver en primer lugar es la restauración del pueblo de Israel, profetizada en cientos de ocasiones, desde Deuteronomio hasta antes de Cristo. Y tenemos que aprender que eso se ha cumplido en nuestra época. Entonces, nosotros tenemos que entender que el tiempo de los gentiles se ha cumplido ya. Y que Jerusalén ha sido hollada. Ayer recordábamos, ¿no? Jerusalén fue hollada ¿por quién? Por los babilonios, ¿verdad? ¿Por quién más? Por los persas, por los griegos, por los romanos, por los árabes, los musulmanes, por los cristianos romanos, por los británicos, franceses, egipcios, otomanos,
muchos pueblos, pero todos gentiles. Fue pisoteada, maltratada, llena de sangre, destruida. Pero Dios dice lo siguiente. Jeremías 5:18. Vamos a leer juntos. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. En aquellos días yo no os destruiré del todo. ¿En qué días? Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Un tiempo. Son tiempos, ¿no? Días. El tiempo se mide en días, ¿no? No obstante, en aquellos días, ¿en qué días? En esos días en el que los tiempos de los gentiles se cumplan, yo no os destruiré del todo. Año 1940 al 43, más o menos, casi estaban exterminados. Desde 1939 que comenzó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Vimos ayer cómo fueron aniquilados 6 millones de judíos. Solo en el mundo quedaron 2 millones de judíos. ¿Cuántas personas viven en Venezuela? No sabe. ¿Cuántos millones son? Eran 30. En Ecuador, ¿cuántos millones de personas? 16 millones. Imagínense que en poquitos años se quedan en 4 o 5 millones. Qué pena, ¿no? Una nación pequeña, porque son naciones pequeñas. Bueno, Venezuela es más grande. Pero Ecuador es un país pequeño y sin población. Sería un país sin futuro. Pues así estaba Israel en el año 1945. 44, 45 más o menos. Entonces tenemos que entender que Dios tiene un plan para recuperar a Israel. Mire, vamos a buscar Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. ¿Quién escribió Deuteronomio? ¿Quién? Moisés. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 4.000 años. Wow. Hace 4.000 años. Moisés escribió Deuteronomio. Obviamente, revelado por Dios. ¿Hay un problema con el aire? Vale. No se caiga por ahí nada. Deuteronomio capítulo 4, versículo 27. Vamos a leer. Deuteronomio capítulo 4, versículo 27. 1, 2, 3. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Quedaréis pocos en número, ¿no? Aquí en Deuteronomio 28, 62 dice igual, quedaréis pocos en número. Deuteronomio capítulo 4, versículo 27. Quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. ¿De qué está hablando? Hace 4.000 años lo que pasaría, miles de años después. Quedaréis muy pocos en número, poquísimos, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo, ¿verdad? O como la arena de la playa, del mar. Vamos a leer también versículo 30. Leemos juntos, por favor, versículo 30 de Deuteronomio, capítulo 4. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová, tu Dios, y oyeres su voz, versículo 31, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. ¿Cuándo? Aquí hay una palabra muy importante, postreros días, en griego escatos, escato, donde viene la palabra escatología o estudio del futuro. Entonces, en los postreros días es en los días futuros, o en los últimos días. Cuando estuvieres en angustia, si tú en los últimos días te volvieres a Jehová, tu Dios, y oyeres su voz, yo me acordaré de ti. Entonces, ahora son esos últimos días, ahora es ese último tiempo. Para entender bien los tiempos de Dios hay que entenderlos, hay que conocerlos. Y yo quiero, para las personas nuevas, los hermanos de la iglesia lo saben, o algunos, porque otros no se acuerdan, se les olvida. Nosotros siempre hacemos más o menos así, ¿verdad? Explicamos así la historia de la humanidad, porque la historia de la humanidad tuvo un principio, y la historia de la humanidad tiene un final. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y aquí un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
Esa es la historia del hombre. Tiene un comienzo, tiene un fin. Ustedes todos tienen un comienzo y lo siento mucho decirles, pero ustedes van a morir. Es ley de vida, ¿no? Hemos tenido un inicio y tendremos un fin. Dios establece una serie de épocas o eras, lo que ya podemos conocer como eras. En principio aparece como la era de la conciencia. ¿Qué significa esto de la era de la conciencia? Aquí Dios puso el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, ¿verdad? Es decir, la serpiente dijo una verdad. Cuando tú comas de este árbol, cuando tú comas de este fruto, sabrás diferenciar entre lo bueno y lo malo. Esa fue la oferta, ¿no? Dios os ha engañado. No vais a morir. Vais a ser como Dios en el sentido de que vais a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Es decir, vais a tener conciencia, conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Bien. Entonces, ¿qué pasó con el hombre de toda esta época? ¿Cuánto tiempo duró eso? 2000 años, ¿no? 2000 años. 2000 años de conocimiento de qué está bien y qué está mal. ¿Y qué pasó? En Génesis capítulo 6. He aquí que los pensamientos y los designios del corazón de los hombres era de continuo el mal. El hombre en su corazón solo tenía malas cosas, malas cosas, malas cosas. Entonces, el hombre, conociendo qué está bien y qué está mal, ¿qué elige? Imagínate que a ti te hubieran hecho esta oferta hoy. ¿Ir a la iglesia o ir a un banquete? ¿Cuántos habrían venido hoy? Creo que la mitad. Puedes elegir, ¿no? Pero el hombre siempre elige incorrectamente. Por eso, aquí fracasó el hombre. El hombre fracasó totalmente. Teniendo el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal, siempre hacía lo malo. Llegó la era de la ley. La era de la ley. Con Moisés, ¿verdad? 2000 años aquí. Esta época se le conoce como la era de la ley. Dios dio la ley a Moisés, ¿no? Y al pueblo de Israel. Esta es mi ley, estos son mis mandamientos. Tenéis que obedecerlos. Vale. Aquí tenía que ser mi conciencia. Mi conciencia me tenía que decir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero claro, hay conciencias, ¿no? A mí mi conciencia le parece muy bien ver ahí 20 euros y cogerlos. ¿No? Mi conciencia va a estar 20 euros más alegre, ¿no? Por ejemplo. Habrá otras personas que dirán, no, yo no puedo coger ese dinero. Pero claro, depende de lo dormida que esté tu conciencia o de lo anestesiada que esté tu conciencia. Pero en la era de la ley ya había algo, ya hay una ley. ¿Qué pasaría si en nuestra España querida, esa España nuestra, esa madre patria, imagínate que la ley del Código Civil dijese que matar está permitido? Se puede matar, no pasa nada. No hay condena, o sea, no aparece en ninguna ley, no aparece el asesinato. ¿Qué pasaría? Tú me caes mal, ¡pum! Tú me caes mal, ¡pum! No hay pena, no hay ley, no hay una ley en contra de eso, ¿no? Se puede matar. Por ejemplo, hay unos países que hay pena de muerte. Hay otros países en los que no hay pena de muerte, ¿no? Porque hay una ley, ¿no? Entonces ya hay que ceñirse a la ley. Dios dio la ley, entonces, ley, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ¿verdad? Segundo mandamiento. Tercer mandamiento, ¿cuál? Amar a tu padre. Iba a buscar Éxodo capítulo 20. Deberes, ¿vale? No son los 10 mandamientos que conocemos de cuando íbamos a la catequesis, ¿vale? Son los 10 mandamientos que de verdad Dios dio, ¿vale? Déjenlo ahora, no lo busquen. Hay una ley, pero Dios, escuchen, Dios no solo dio 10 mandamientos, porque a veces nos ceñimos a eso. Dios dio una serie de normas, 606 más concretamente, que debían cumplir el pueblo de Israel. Para todo, por ritos ceremoniales, etcétera, etcétera, ¿vale? Guardar el día de reposo, tal. Entonces hay una ley. Y como yo tengo una ley, ya puedo obedecerla, ¿no? Pero ¿qué pasó con el hombre?
fracasó. ¿Vale? Entonces, viendo el fracaso que vimos ayer del pueblo de Israel, cómo desobedecieron, teniendo la palabra de Dios, teniendo la ley de Dios, ellos no la tomaron en serio, sino que la desobedecieron, sabiendo de antemano que eso conllevaba un castigo. Y con la muerte de Cristo comenzó otra era. Vuestra casa os es dejada, aprendíamos ayer un versículo también, vuestra casa os es dejada y es dada a otros. ¿Quién son esos otros? Nosotros. Hay ahora una era, ¿cómo se llama esta era? De la gracia. ¿Por qué será de la gracia? Porque Dios muestra su gracia, es decir, su bondad, es decir, la palabra gracia, o su caridad, su carisma. Salvando gratuitamente. Aquí había que cumplir la ley. Aquí no hay que cumplir ninguna ley, porque aquí nos enseña que la ley fue dada, ¿para qué? Para el conocimiento del pecado. Yo sé que es pecado porque hay una ley, pero en mi cuerpo hay otra ley, que es la ley que el pecado mora a mí, entonces yo no puedo cumplir la ley. ¿Por qué? Porque está dentro de mí. ¿Desde cuándo? Desde aquí. Porque yo soy hijo de Adán, conforme a su imagen, a imagen de Adán. Adán muerto espiritualmente, yo nacido espiritualmente, entonces yo no puedo cumplir la ley de Dios. Porque en mí hay otra ley que gobierna ahora, que es la ley del pecado. Por eso yo necesito esta, la gracia. ¿Gracia para quién? Para los gentiles, para nosotros. El pueblo judío durante 2000 años, aproximadamente, están sufriendo persecución, angustia, calamidad, muerte, espada, lo que vimos ayer. ¿Se acuerdan el vídeo de ayer? De los campos de concentración nazis. ¿Cómo estaban esos hombres? ¿Ah? ¿Sí? Pesaban 30, 35 kilos, hombres de 1,80 m. Toda la carne, la piel pegada a los huesos. Otros muchos muertos. Las cuencas de los ojos metidos dentro de las cuencas, ¿no? Muchos murieron de hambre, de enfermedades, en las cámaras de gas, torturados, fusilados, despellejados. Cantidad, ¿no? Durante 2000 años el pueblo de Israel ha sufrido la paga del pecado, que es la muerte, ¿no? ¿Sí o no? Maldición. 2000 años. Pero ahí hemos aprendido que los tiempos de los gentiles, porque este es el tiempo que estamos nosotros, la era de la gracia es el tiempo de los gentiles, se cumplirá, se terminará. Y ya por la gracia nadie podrá ir al cielo. Nadie. Por eso he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Ahora, este tiempo, después ya no habrá tiempo. Cuando se acabe esto. Y la Biblia nos enseña claramente, ¿cuándo será que se acabará eso? Cuando el pueblo santo vuelva a su tierra, entonces se acabará ese tiempo. Y el pueblo de Israel, lo vamos a ver ahora, ya han vuelto a su tierra, está siendo restaurado completamente. Entonces estamos aquí, justo aquí. Ahí. No sabemos cuándo, pero ya, cualquier día, se acabará la gracia de Dios para los gentiles. Y comenzará un tiempo de gracia, ¿para quién? Para los judíos. Un tiempo de gracia para ellos. Y para nosotros, se van a cambiar las tornas, se va a dar la vuelta a la tortilla. Si durante 2000 años ellos han sufrido persecución y angustia, tendrán un tiempo en el que ellos tendrán la puerta del cielo abierta gracias a la predicación. Pero para los gentiles, ¿qué comenzará? Un tiempo de calamidad, de angustia, de persecución, de espada. Se dará la vuelta a la tortilla. Vamos a buscar en la Biblia Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Yo para mí que hay alguien detrás del reloj que le hace así y va rapidísimo. De verdad. Es que los hermanos me da pena por ellos, pero a mí el tiempo aquí se me va volando, no sé a vosotros. Miren. Ezequiel, capítulo 36, versículo 19, os voy a comenzar a leer.
Lo tenemos ya, Ezequiel 36. Os leo versículo 19 en adelante, miren. Versículo 19. Les esparcid por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras. Les juzgué. ¿Están conmigo? Sí. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones, a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿El qué no hago por vosotros? ¿A qué se está refiriendo aquí Dios? Dios está diciendo que donde fueron enviados los judíos, ellos allí llevaban también, digamos, esa maldición. Y decían, estos son los judíos, han salido de allí, de aquella tierra. Y hablaban mal de ellos, ¿no? Eran mal vistos en todas las naciones. Bien por sus trabajos, bien por sus vidas, por su testimonio, o simplemente por ser extranjeros. Yo no sé a ustedes cómo les han tratado en España. Muy bien, ¿no? Pero es que los españoles somos muy majos, se lo digo siempre. Eso es ahora. Hermanos, eso es ahora. Ahora estamos acostumbrados a ver extranjeros. Pero al principio no era así. Al principio no era así. Al principio las personas que venían de Latinoamérica, que eran panchitos, ¿no? Panchitos por aquí, panchitos por allá, ¿verdad? Los marroquíes o de otras naciones, pues no eran tan bien vistos. Ahora ya nos hemos acostumbrado y les queremos mucho. Yo soy un extranjero más. Pero ellos no eran bien vistos en ningún lugar. Ellos no eran bien vistos. No eran bien recibidos. Los extranjeros, ahora es diferente. Todas las naciones están llenas de extranjeros. Misma América, Estados Unidos fue formada por extranjeros, ¿no? Lo sabían, ¿no? Que Estados Unidos fue formada por extranjeros. Por ingleses, por irlandeses, por alemanes, holandeses. En cambio, no quieren ver a los extranjeros. Ellos son extranjeros también. Pero ellos llevaban ese estigma. Ese estigma. Pero Dios dice, no lo hago por vosotros, ¿el qué? El restauraros. Os voy a volver a restaurar. Lo que vosotros erais antes en el tiempo antiguo, yo os voy a volver a formar. Versículo 32. No lo hago por vosotros, nuevamente. Dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Escuchen. El que Dios restaure a Israel, es decir, el que Dios vuelva, digamos, a la primera plana a esa nación, a ese pueblo, no es porque ellos sean listos, no es porque ellos sean buenos, es porque Dios ha tenido misericordia de su nombre. Lo hemos leído ahí, ¿no? Yo he tenido dolor de mí porque se ha blasfemado mi nombre y yo voy a tener misericordia de vosotros, pero no por vosotros, sino por mí, por mí mismo. Porque mi nombre ha sido blasfemado a donde habéis ido vosotros. Entonces, si se acuerdan ayer, la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis capítulo 12 de la tierra, ¿verdad? La tierra, de la nación y de la bendición. ¿Se acuerdan ayer de esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? La tierra en el año 70 antes de Cristo fue dejada y se convirtió en desierto, de tal manera que allí no vivía nadie, nada más que solo en Jerusalén, y porque era una tierra santa, por eso era codiciada, pero el resto estaba vacía. Si viajaban a esa tierra era puro desierto, piedras y animales salvajes. La nación obviamente desapareció, dejó de existir la nación de Israel. Y la bendición, por supuesto, se convirtió en maldición durante 2000 años. Pero Dios ahora tiene que restaurar todo esto. Si es verdad que estamos en los tiempos de ellos y los tiempos de los gentiles se acaban, ¿verdad? Entonces, durante 2000 años, ¿qué ha pasado? Dios no ha hecho esto, no ha restaurado la tierra, ni la nación, ni la bendición. ¿Lo ha hecho? Escuchen bien, estamos hablando de 2000 años. No estamos hablando de 2 días. 2000 años. 2000 años. ¿Qué nación puede ser restaurada después de 2000 años? ¿Qué nación? Ninguna. Eso es un milagro. Ninguna nación puede ser restaurada. Todas las naciones no se dan cuenta que cambian, se dividen,
se esfuman, hacen una nación nueva. Yo les pido esto, cuando lleguen a casa, como todos tienen internet, vean el mundo como era hace 2000 años, las naciones que había hace 2000 años, y se van a sorprender. España no existía, no era España. España es hace 500 años. Antes de esos 500 años eran reinos divididos, y miles de años atrás era una tierra donde había conejos. Por eso se llamó Hispania, tierra de conejos, lo llamaron los romanos. Estaba dividida, pero no era de nadie, por eso vinieron los musulmanes y vivieron aquí durante 8 siglos. ¿Por qué? Porque no había nadie. Había muy pocos poblados, ¿entienden? Pues así muchos países, totalmente cambiados. Pero Dios después de 2000 años va a cambiar eso, esa nación. Aquí en Ezequiel capítulo 37 aparece lo que muchas veces hemos visto, el Valle de los Huesos Secos. Es una profecía. Ezequiel, ¿de qué época es? Hermanos de la Iglesia de Tarancón, Ezequiel, ¿qué época es? Antes de Cristo. ¿Cuántos años antes de Cristo? ¿Se acuerdan? Recuerden, estudios bíblicos. Cuando aprendimos sobre los profetas. ¿Antes de la deportación? ¿O en la época de la deportación? En esa época, ¿no? Estamos hablando de, ¿cuántos años? 600 años antes de Cristo. 600 años antes de Cristo. Ezequiel dijo que vio un valle lleno de huesos secos. Escuchen. Capítulo 37 estamos, ¿vale? Versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos, alrededor, en derredor, dice aquí, ¿no? Y hay aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Cuando los huesos están secos, ¿ven esta imagen de aquí? Un valle lleno de huesos secos, es decir, de personas que han muerto hace muchísimos años. ¿Están muertos de ayer? No, estarían frescos. Están secos en gran manera. Y muchos, un valle lleno, un valle. Versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, yo no sé nada. Pero si me tienes que preguntar sinceramente, yo te digo que no, porque están muertos desde hace mucho tiempo. Aquí les haces de boca a boca y no hay manera. No pueden revivir. Ni aunque les des con un desfibrilador. No hay manera. Están muertos. Ya no hay carne en sus huesos. No hay carne pegada. No hay posibilidad. Pero dijo, tú lo sabes, porque tú eres Dios, tú lo sabes todo. Versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Qué pensarían el pueblo de Israel, los judíos, cuando estaban en los campos de concentración? Cuando vieran esa aniquilación. Estamos acabados. No va a quedar de nosotros nada. Dijo Dios a Ezequiel, por tanto profetiza, habla. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Versículo 14, pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. ¿Cómo puede vivir un muerto? ¿Hay alguna manera de revivir a un muerto? No, ¿verdad? Aquí lo dice. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cómo puede vivir un muerto? Poniendo el espíritu de Dios. No hay otra manera de revivir a un muerto. Un muerto espiritual solo puede vivir a través del espíritu de Dios, si recibe el espíritu de Dios. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, no en otra tierra, la vuestra. Y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. Aquí Dios va a restaurar al pueblo de Israel. Y lo primero que tiene que restaurar, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que tiene que restaurar? Estos son los versículos que hemos leído. Primero tiene que restaurar ¿el qué? La nación. Tiene que haber una nación donde ellos vayan. Entonces Dios restaura esa nación. Año 1948. Después de 2000 años sin tener nación. Lo han perdido. 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel ha nacido. El Estado de Israel ha nacido.
Y esto tiene que ver con este versículo de Isaías. Isaías también, 700 años aproximadamente antes de Cristo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de golpe? ¿Nacerá una nación de una vez? ¿Qué contestarían ustedes? No, ¿verdad? ¿Puede nacer un país de un día para otro? No. Pero Dios dice, sí. Yo hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. ¿De quién está hablando? ¿De su pueblo? Durante 2000 años no había nación de Israel. Hitler les reclamaba esta cosa. Ellos no tienen ni nación, ellos no tienen ni país, ¿no? Es como por ejemplo el pueblo gitano, ¿no? El pueblo gitano no tiene nación, ¿no? Por ejemplo, hay gitanos en todo el mundo. Hay gitanos buenos, gitanos menos buenos, gitanos malos, como personas como nosotros, ¿no? Nosotros no somos santos. Pero ellos no tienen país, pero están en todo el mundo. Y son bienvenidos en todo el mundo. Pero el pueblo de Israel, ¿qué pasa? No, tampoco tenían nación. No tenían su país, su patria. ¿Todos ustedes tienen patria? ¿Y la echan de menos? No. Aunque sea la tierra, ¿no? Aunque sea la tierra. A lo mejor a las personas no tanto, ¿no? Pero la tierra se echa de menos siempre, ¿no? Por eso el pueblo de Israel tiene el anhelo de su tierra. Aunque llevan 2000 años, escuchen bien, ellos llevan 2000 años fuera de su tierra y la anhelan y la aman y la desean. Por eso son un pueblo diferente. Ustedes vienen aquí, por ejemplo, han venido de Colombia o han venido de Ecuador o han venido de Chile, por ejemplo. Viven aquí, a lo mejor pueden echar de menos su patria, pero sus hijos, ¿qué pasa? Oye, vamos a Colombia. ¿Colombia? Yo no voy a Colombia. Pueden decir, ¿no? O ya no sus hijos, sus nietos. Van a tener ganas de viajar, pues de paseo, a comer y volvemos. Pero no van a tener ganas de volver allí, porque aquí están bien. Aquí van a sentir que es su patria. Pero el pueblo de Israel es diferente. Ellos siempre, generación tras generación, tienen ese deseo de volver a su patria, de volver. Por eso ellos ahora se les ha permitido volver. Después de 2000 años se les ha permitido volver. Miren este versículo. A ver si no es un milagro. ¿Quién son estos que vuelan como nubes? Lo puedes buscar en tu Biblia para que veas que yo no me lo invento. ¿Quién son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Esto aparece en Isaías capítulo 60, versículo 8. Isaías capítulo 60, versículo 8. El profeta dice, ¿quién son estos que vuelan como nubes? Las nubes vuelan, ¿verdad? Pero los hombres no volamos. Hace 2600 años, 2700 años, ¿había aviones? No, ni globos. No había nada que volara. Y dice, como palomas a sus ventanas. La peculiaridad de la paloma es que vuelve a su casa, no va a la casa del vecino. La paloma siempre vuelve a su casa. Por eso se usaban las palomas en las guerras como palomas mensajeras, porque iban a su casa, no iban a otro lugar. ¿Quién son estos? Ahora nosotros lo podemos saber, ¿no? ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son estos que vuelan como palomas? Son el pueblo de Israel. Esa es la bandera de Israel. ¿Cómo está volviendo el pueblo de Israel? En aviones. Porque vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas. Ellos están volviendo a su ventana, a su casa. Volando en aviones, día tras día. Muchos están volviendo. Cientos, miles al año están volviendo. ¿A dónde? A Israel, a su tierra. Esto es una profecía cumplida de hace miles de años. Y esto de verdad es un milagro. Es un milagro que ellos tengan esa posibilidad. Imagínense hace 100, hace 200, 300, 400 años. Me dicen, ni de broma. Pero ahora se está cumpliendo. Aquí Ezequiel también, 36, que hemos buscado en nuestras Biblias. Yo os tomaré de las naciones. ¿Quién les toma? ¿Quién os va a tomar? Dios. ¿Quién les esparció? Dios. Yo os esparciré y yo os recogeré. Yo os tomaré, yo os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. El libro de Isaías dice, dirá al norte, da acá, al sur, no detengas, al este, ven para acá tú, al occidente, mándamelos.
Es decir, yo os voy a recoger de los cuatro vientos, de todos los puntos de la tierra. Yo os voy a traer ¿a dónde? A vuestro país, no a otro, al vuestro. También Isaías, mire. Son muchos versículos que hablan de esto, por eso hay que leer la Biblia. Isaías 11, versículo 12. Se levantarán pendón las naciones y juntará a los desterrados de Israel. ¿Se acuerdan Israel? La parte norte. Y reunirá a los esparcidos de Judá. Judá, el sur. Es decir, completamente norte, sur. Volverán. ¿De dónde? De los cuatro confines de la tierra. Vendrán de los cuatro confines de la tierra. ¿Y esto quién lo va a hacer? Esto lo va a hacer Dios. Esto lo va a hacer Dios. Y aquí otro versículo. Bueno, en primer lugar, vamos a poner check. Tierra, nación, bendición. Estaba perdida, ¿verdad? Ahora, la nación se ha recuperado. Según lo que hemos visto, la nación se ha recuperado. Ellos han vuelto. ¿Tienen un país? ¿Sí? Check. Sí, vale. Ahora falta ¿qué? La tierra y la bendición. Porque Dios tiene que restaurar completamente. Imagínense que ellos vuelven a su tierra, pero están muertos de hambre. Perdón la expresión, ya saben lo que significa, ¿no? Pero no tienen que comer. Viven mal. ¿Eso es una restauración? A medias. Pero recuerden, Dios siempre restaura perfectamente. Ahora hay que restaurar otra cosa. Ya tienen nación, ya tienen un lugar donde ir. Ahora dice Ezequiel 36-34. La tierra asolada, la tierra que era un desierto, la tierra yerma, muerta, será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Todos los que pasaban por allí, imagínense, los cruzados de la Edad Media, todos los que pasaban por allí, los musulmanes, todos los que pasaban por allí, no se quedaban a vivir. ¿Saben por qué? Porque si se hubieran quedado a vivir, pasaría como en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos hay no sé cuántos millones de personas viviendo, ¿no? Porque los extranjeros que llegaron allí se quedaron a vivir. Pero allí no se quedaba a vivir nadie porque era una tierra malísima. Nadie quería vivir allí. Nadie se quedaba a vivir. Por eso estaba prácticamente desierta. Por eso los judíos cuando han llegado allí no han encontrado prácticamente oposición. Solo los palestinos que están por allí, oye, ¿qué pasa aquí? Estos están viniendo, ¿no? Pero nadie quería vivir. La tierra era desierto. Pero ahora, en nuestra época, Israel se presentó el último grito de tecnología de riego. Ellos, siendo una tierra que es desierto, ellos están sacando mucha fruta. De tal manera que ellos no hace falta importar, ellos exportan. De verdad. Ellos exportan a otras partes del mundo fruta. Tienen para ellos y para vender. Y créanme que la fruta de Israel es muy buena. Eso me han dicho, no he probado. Pero solamente basta ir allí para ver esto. Miren, estos son campos de cultivo en pleno desierto. Campos de cultivo en pleno desierto. Como aquí, por ejemplo, cuando vamos a Almería, que ven todo lleno de invernaderos, ¿verdad? Ellos han aprovechado y hacen campos de riego. Y dan mucho. Ellos han aprovechado muy bien la poca agua que reciben. Un 2% de tierra fértil. Un 2% de toda la tierra. Miren, Ezequiel 36 también nuevamente. Dirán, esta tierra que era asolada, es decir, esta tierra que era un solar, esta tierra que no había nada, ha venido a ser como huerto de Edén. Es decir, no ha venido a ser como un jardín o como una huerta del tío Paco. ¿No? ¿Entienden? No es que sea un huertecillo, no es que sea, bueno, se puede plantar algo, no, es que es como el huerto del Edén. Es muy fértil. Ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y, por supuesto, habitadas de esta manera. Entonces, voy a preguntar yo. La nación restaurada y la tierra era desierto. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cómo era la tierra de Canaán? ¿Cómo dijo Dios que era? Fluía leche y miel. Y no sean ingenuos, los ríos no iban llenos de leche. Los ríos no iban llenos de leche, ¿vale?
Y la miel no la daban las vacas, ni había miel por todas partes, no. Quería decir que era muy fértil. Fluye leche y miel, es decir, es muy fértil. O sea, aquí era fértil, pero después asolada. Dios la maldijo esa tierra también. ¿Pero qué ha pasado ahora? Como huerto de Edén, check. Dios lo restauró. Ya está. Es así ahora. Y falta el qué? Bendición. Que las cosas les vayan bien. Que tengan riqueza. De nada sirve un país que son, pero que no tienen riquezas. Igual que no sirve un país que tiene riquezas, pero que no puede disfrutar de ellas. Por ejemplo, Venezuela. ¿Qué pasa con Venezuela? Es un paraíso, ¿no? Yo no he estado, pero me han dicho que es un paraíso. Hay de todo. Hay fruta, hay agricultura, una tierra buena, hay unas playas preciosas, ¿no? Se puede explotar turísticamente, hay petróleo, es un país rico, oro, hay de todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Mal administrado, es un país pobre. Ecuador yo sí lo he visto, es un paraíso, pero sigue siendo un país, no es rico, es pobre, porque está mal administrada su riqueza. ¿Entienden? Pero ellos es diferente. Aquí en Isaías 60 dice que a ellos se volverá la multitud del mar y las riquezas de las naciones. Es decir, la riqueza del mundo va a venir a vosotros. Y eso ha pasado en nuestra época también. Está pasando en nuestra época. Se están encontrando pozos de petróleo, pozos de gas. Veáis rápido aquí. Ellos controlan medios de comunicación en Estados Unidos, la mayor potencia que hay en el mundo, junto con China. Controlan medios de comunicación, ellos controlan empresas de comunicación, ellos controlan empresas multinacionales. Voy a volver aquí para que vean. No quiere decir que los dueños sean judíos, pero sí, por ejemplo, los secretarios, adjuntos, bueno, toda esa serie de rangos económicos y ¿cómo se llama? Empresariales, ¿no? Ellos controlan todas esas empresas. Ellos controlan a los presidentes de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos dependen mucho de ellos. ¿Por qué? Porque controlan la política. ¿Quién controla al político? ¿Alguien controla a los políticos? Piensen en esto. ¿Quién controla a los políticos? Las multinacionales. Las empresas con mucho dinero. Por eso aquí en España mismamente se puede ver eso. No sé si han oído hablar de las puertas giratorias. ¿Han oído hablar de esto, de las puertas giratorias? Yo sí. Seguro que algunos sí han escuchado hablar de la puerta giratoria. ¿Qué es una puerta giratoria? Yo soy un político. Pero yo sé que mi política no va a durar mucho. Como mucho 4 años, con mucha suerte 8. Y después, como decimos aquí en España, te comes los mocos. ¿No? Después acaba el pan. Entonces yo tengo que buscarme el pan para mañana. ¿Pan para hoy y hambre para mañana? No, pan para hoy y pan para mañana. Entonces yo, como soy político y tengo un rango alto, yo puedo hacer muchas cosas con mis leyes. Viene Telefónica, viene Movistar, viene Iberdrola, vienen empresas multinacionales poderosas. Oye, queremos hacer esto, tal. Vale. Por ejemplo, corte la grabación, hermano Luis. Llega Iberdrola, ¿no? Iberdrola le propone a un ministro, oye, mira, que nosotros queremos hacer estos negocios, a ver si nos lo facilitas con alguna ley. Sí, tú tranquilo, que vamos a hacer una ley que promulgue la energía verde, patatín, patatán. Y a cambio me guardas un puestecito de secretario adjunto. Eso es una puerta giratoria. Yo salgo por un lado, yo salgo de la política, pero luego me encuentro a ese ministro trabajando de gerente en esas empresas. Pum, 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 pum. ¿Por qué? Porque ha habido ahí eso que se llama puerta giratoria. En los Estados Unidos pasa lo mismo. No hay nada nuevo debajo del sol. Y en todos los países pasa eso. Y en Estados Unidos el gobierno está controlado por las empresas. Por eso todos le tienen que hacer la pelota aquí en Israel. Miren, no ha habido ningún presidente, ya sea republicano o demócrata, que no les haya besado la mano a la nación de Israel. Todos están con ellos. Gobernó Obama, ¿no? Y Obama pues favorecía a los judíos y sus empresas. Ahora gobierna Donald Trump, que es del otro bando. ¿Y qué pasa? Jerusalén va a ser la capital de Israel. Después de décadas que ha sido Tel Aviv, ahora es Jerusalén.
la capital de Israel. ¿Y por qué? ¿Qué les importa a ellos un país? ¿Se acuerdan lo pequeño que es Israel? Es el del tamaño de la provincia de Cuenca. Del tamaño de la provincia de Cuenca. No importa nada. O no debería importarle nada. Y encima está a miles de kilómetros. Y se preocupan por ellos. ¿Por qué? Porque están controlados. Porque están controlados por los lobbies bancarios. Los lobbies bancarios son los bancos, no los bancos pequeños, sino grandes bancos. Por el Fondo Monetario Internacional. Por los grandes estratos. Están controlados. Por eso esa defensa. Ven, Trump entrega Jerusalén a Israel y el mundo árabe estalla. Porque nadie podía permitir que Jerusalén sea la capital de Israel. Los pueblos árabes no quieren a Israel como nación, quieren destruirlo. Pero ellos han vuelto. Han sido bendecidos. Ellos tienen mucha riqueza. Escuchen, vuelvo a repetir. ¿De qué tamaño es Israel? Del tamaño de Cuenca. Parece una broma, ¿no? Pero es del tamaño de Cuenca. Ellos tienen bombas nucleares. Cuenca, ¿qué tenemos? Bombas de agua. Bombas de agua. Sí. Ellos controlan los bancos internacionales. ¿Nosotros qué controlamos? Los bancos de la plaza del pueblo. De verdad. Ellos son 8 millones. En Cuenca, yo creo que somos unos 80.000 o 90.000 en toda la provincia. ¿Se dan cuenta? España era un país rico, es un país bueno, ahí, ¿no? Pero ellos, en pocas décadas, han pasado de no tener nada a tenerlo todo. Ellos tienen la aviación más poderosa del mundo. Los aviones de combate, son los mejores del mundo. Tienen el sistema antimisiles mejor del mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se lo ha preparado todo. De tal manera que cualquier misil que viene de otro país, inmediatamente interceptado. Eso se llama escudo de antimisiles. Ellos están protegidos. Entonces, son ricos, viven muy bien, tienen muchas cosas. Entonces, la tierra, sí. Nación, sí. La bendición, perfecta. Quiero que vean rápidamente, vamos a ver rápidamente un vídeo para que se asombren los que no lo hayan visto. Porque esto es Israel ahora. Permítanme. Si me permiten, ¿no? Sí. Vale. Un momento. Se pueden estirar si quieren un poquito. Yo les doy permiso para que se estiren. Bien, Luis, me has hecho caso. Un momento. Aquí. Miren, esto es ahora el pueblo de Israel.
pone Israel? ¿Qué ponía? Ver para creer. O sea, es que hay que verlo para creerlo. Ver para creer. A cualquier persona que se lo hubieran dicho hace décadas diría imposible, pero ahora es posible. Romanos 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿a dónde? ¿Ande? ¿Dónde? Pregunto. Ha acontecido, ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte. ¿Dios qué ha hecho? Aquí, en esta época, Dios les ha endurecido. ¿Qué les ha endurecido? Les ha dado castigo, 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 castigo. En parte, no para siempre. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿En el cielo cuántas personas caben? Pregunta de examen. ¿Cuántas personas entran en el cielo? Muchas, ¿no? En Apocalipsis dice que miles, millares de millares, unas grandes multitudes, no sabemos el número, pero Dios, la era de la gracia, tiene un número. Tiempo de los gentiles, plenitud de los gentiles, es decir, llegará un momento en que Dios diga, hasta aquí, se cumplirá, determinado número. Entonces, el endurecimiento en parte dejará de ser, y entonces vendrá la gracia para ellos, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En el momento que entre el último de los gentiles al cielo, o no al cielo, sino que reciba la salvación, se acabó. Se cerrarán las puertas. Como Dios cerró la puerta del arca en el tiempo de Noé. Dios cerró la puerta del arca y no podía entrar nadie. Durante 100 años el arca estaba abierta. Durante su construcción, ¿no? El arca podía entrar cualquiera. Incluso el día antes del diluvio podría haber entrado cualquiera. Dice, la puerta estaba abierta. Es como la puerta de la iglesia. Aquí puede venir cualquiera. Aunque vengas en chándal, en pantalón corto, vengas en pijama y sin duchar, tú puedes entrar. Aquí puede entrar cualquiera, el que quiera. La puerta está abierta. Y Dios dijo, en el arca puede entrar cualquiera. Entraron los animales, podía haber entrado las personas, pero no creyeron. No creyeron al pregonero de justicia, que era Noé. Y Dios cerró la puerta, ¡pum! Entonces, ahora llegará el momento en que Dios también cerrará la puerta de la gracia. Y dirá, hasta aquí. ¿Y qué pasará? Ya no habrá tiempo para la salvación. ¿Y qué pasará con las personas que se queden? Angustia, persecución y maldición. Eso nos dice la Biblia. Y como la Biblia de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es verdad. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Esto lo dijo Jesucristo. Cuando veáis estas cosas, sabéis que está cerca a las puertas. ¿Quién? Él. Yo estoy en la puerta, dice Apocalipsis, ¿no? Y llamo. Yo estoy en la puerta y llamo. Y el que me abra la puerta, ¿qué haré? Entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero él está llamando ahora a la puerta de tu corazón. Oye, estoy aquí. Yo estoy aquí, no me he ido nunca. Aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. ¿No? Así acaba, ¿no? San Mateo, capítulo 28. Yo llamo, pero ahora ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a abrir tu corazón para que Él pueda obrar en él? ¿O lo tienes cerrado? No, aquí no viene nadie, que son las 3 de la madrugada. Hay que abrir el corazón. Miren, los tiempos de los gentiles se están acabando. El tiempo para que tú puedas salvar tu alma, para poder ir al cielo, se está acabando. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Esto no lo vamos a ver hoy, porque ya quiero que lo veamos mañana, más despacio. Como les he prometido que hoy va a acabar antes, voy a acabar ya. ¿No? Miren, solo una cosa más.
Cuando Jesús, esa semana crucial antes de ser crucificado, esa semana que se iba a celebrar la Pascua en Jerusalén, donde todos los judíos de todos los lugares iban a Jerusalén, donde esa ciudad estaba engalanada y adornada como cualquier ciudad en fiesta, ¿no? Los discípulos se asombraron, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito es el templo. Qué bonito. Y Cristo dijo, sí, es bonito. Y luego ya cuando se fueron al Monte de los Olivos, Jesucristo dijo, os voy a decir la verdad, es bonito, ¿no? Pero tengo malas noticias. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No va a quedar, de ese templo que veis tan precioso, no va a quedar piedra sobre piedra. Eso para los judíos era algo terrible, recordad. Los apóstoles eran todos judíos. Y ellos amaban al templo como la imagen del templo era la imagen de la nación. ¿Entendéis? ¿Entendéis? La imagen de la nación era el templo. No había judío que no entendiese eso. Que el templo, Israel sin el templo no era nada. Entonces, eso fue un shock para esos judíos. ¿Cómo? ¿Que no va a quedar nada de piedras sobre piedras del templo? ¿Pero cuándo va a ser esto? ¿Qué señal habrá? Dinos. Y Cristo dio una serie de señales. Muchas señales. Habrá muchas muestras. Yo lo voy a escribir, yo lo vuelvo a repetir, no lo vamos a ver hoy. Eso lo vamos a ver mañana. Pero para que mañana tengan ganas irrefrenables de venir a la iglesia para ver esto. ¿Vale? Porque Cristo dijo, en primer lugar, que habrá falsos maestros, falsos profetas, falsos personas, creyentes. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, ¿qué? Muchos vendrán diciendo que yo vengo en nombre del Señor. Muchos dirán, Señor, Señor, amén, amén. Pero habrá muchos que serán falsos profetas, falsos maestros. Otra señal, ¿cuál? Guerras y rumores de guerras. ¿Vale? ¿Qué más? Habrá hambre. Hambres. ¿Qué más? Habrá pestes. La palabra peste se puede traducir por enfermedades. Pestes. Una peste es una enfermedad es una peste. ¿Qué más? Con mayúscula, Julián, vale. Terremotos en diferentes lugares, o en muchos lugares, en todos los lugares, terremotos. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Es que a mí se me olvida. Falsos profetas, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes en diferentes lugares, terremotos. ¿Qué más? Terror. Sí, confusión. Pero eso entra, todo esto es muy terrorífico, ya se lo digo yo. Todo eso es muy terrorífico. Sí, aquí va en guerras. Reino contra reino, nación contra nación, eso entra dentro de las guerras. Dice que será predicado este evangelio a todas las naciones. Predicación. El evangelio será predicado a todas las naciones para testimonio de ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me falta una. ¿Cuál? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Falsos maestros, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, aquí os van a engañar, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares, predicación. Persecución, os echarán mano. A vosotros, a los verdaderos, os van a echar mano. Y os llevarán cautivos a las sinagogas, os azotarán y a muchos matarán. Habrá persecución. Habrá toda esta serie de señales. Estos, porque le dijeron, ¿cuándo? ¿Qué día? ¿Qué hora? Señor, ¿cuándo será esto? No os puedo decir porque el día y la hora nadie la sabe, sino solo el Padre. Pero todo esto acontecerá. Esto lo vamos a ver mañana, ¿vale? Mañana vamos a aprender sobre esto. ¿Qué pasará con las personas que son salvas? ¿Qué ocurrirá con ellos? Mañana veremos acerca de esta época, llamada la época de la tribulación. Tribulación, ¿vale? Eso aprenderemos mañana.
y aprenderemos también nuestra condición delante de Dios. Que todo esto ocurre a las personas que no son salvas. ¿Y quién no es salvo? Todos no somos salvos. Nacemos no salvos, no me malinterpreten. Hay que salvarse, Dios tiene que salvarnos. ¿Vale? ¿Acabamos? ¿Tienen ganas ya ¿sí? ¿Hacemos un impasse y seguimos ahora? No, venga, vale, te vamos a terminar. Espero que mañana, sí les pido por favor, yo igual, mañana yo les prometo que voy a ser más breve, pero si me prometen que van a volver, ¿vale? Sobre todo las personas que la salvación no saben lo que es, todavía no sé si tengo o no la tengo, no sé lo que es, no he nacido de nuevo, porque la salvación es nacer de nuevo. Hay que prepararse, ¿vale? Espero que mañana vengan. Vamos a orar. Padre santo y misericordioso es tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque tú permites que podamos hacer este seminario bíblico libremente. Porque tú permites, Señor, que nosotros podamos predicar el Evangelio a estas almas que vienen a este lugar. Te pedimos, Señor, que tú no dejes esta obra a media, sino que restaures perfectamente como restauraste al pueblo de Israel, como estás restaurando a tu pueblo santo. Te pedimos, Señor, que también nos restaures a nosotros. Restaura esa alma muerta de esas personas que están aquí, que todavía no conocen tu palabra, que todavía no te conocen a ti, Señor y Salvador. Ayúdales, Señor, para que solo a través del oír puedan recibir esa fe salvadora. A través del oír puedan acercarse a ti, para que tú te acerques a ellos. Y a través del oír tú les des paz para ese corazón quebrantado. Ayúdanos, Padre, para este seminario bíblico. Salva muchas almas, Señor, para tu gloria, porque todas las cosas que hacemos, las hacemos para tu gloria. Y oramos, como siempre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vale, muchas gracias.